Entonces, esto es súper importante de manejar lo que es la relación. Y vean qué importante esto que está acá. Bueno, yo digo que todo es importante porque sí, ¿verdad? Dice, ¿por qué es importante la relación en la parte de detección de deseos y necesidades? Dice así, en situaciones de calidad y condiciones de servicios similares, el cliente preferirá siempre el vendedor o el asesor o la empresa con quien se sienta más cómodo y más confiado. ¿Qué significa eso? Bueno, yo tengo un restaurante, a los 50 metros hay un restaurante y a los 100 metros hay otro restaurante. Y los tres vendemos casados, comida típica nuestra, ¿verdad? Entonces, ¿a cuál de los tres lugares va a ir la persona a consumir? ¿O a cuál de los tres restaurantes va a ir? ¿O a cuál de los tres supermercados? ¿O a cuál de los tres mini super? Entonces, vamos a ponerlo así. En situaciones de calidad, de precios y sabores similares, el cliente siempre va a preferir aquel lugar donde el vendedor lo haga sentirse como en casa, lo haga sentirse cómodo y confiado. Y estos dos conceptos, comodidad y confianza, son precisamente emociones que nosotros debemos trabajar con nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, vean qué importante. Puede ser que yo venda más caro, puede ser que yo le dé más valor a mi producto, pero si hay confianza y hay comodidad, la persona estar conmigo. Esa primera relación, en el caso de cuando es presencial, tenemos que trabajarla muy bien, porque dice que la primera impresión se produce, o una buena primera impresión se produce dentro de los iniciales. ¿Qué decía ahí? Vamos a ver. Dentro de los iniciales, 2 minutos. Eso quiere decir entonces, yo llego a algún lugar donde pasan 2 minutos y las personas no me atendieron, ¿verdad? Ni siquiera hubo un contacto visual, ni siquiera hubo un saludo. Si pasan esos 2 minutos, la persona ya va a sentir desconfianza, va a sentir emociones negativas y va a querer salir de ese punto, de ese lugar, ¿verdad? Entonces, estos 2 minutos son importantes para nosotros entender de que el cliente tiene dentro de su cerebro un lapso de tiempo que son 2 minutos. Y esto no lo digo yo, lo dice Néstor Brightwood, ¿verdad? Que es un neurocientífico argentino muy bueno que trabaja en esta parte del comportamiento de los clientes. ¿Por qué es importante cuidar esta primera impresión? Porque ven lo que dice la otra parte. El cerebro distorsiona la información nueva basada en la inicial. ¿Qué significa eso? Bueno, resulta que yo estoy así, cruzado de brazos, en un punto de venta, llega una persona, yo ni siquiera la saludé, ni siquiera la volví a ver para decirle, pasa adelante, ya casi le atendemos, pero 10 minutos después, la persona sigue ahí, y yo voy y le digo, ahora sí señora, disculpe, es que estaba atendiendo una llamada, ahora sí, ¿en qué le puedo servir? Dice que el cerebro distorsiona la información nueva, que es la que yo le estoy dando a la persona, de en qué le puedo servir, la distorsiona basada en la inicial. ¿Cuál fue la inicial? Yo estar cruzado de brazos, no ponerle atención. Entonces, eso es como cuando uno le dice a una persona, mira, es que aquella muchacha o aquel muchacho me cayó mal desde el primer momento en que lo vi, ¿verdad? De esa misma manera reacciona nuestro cerebro cuando estamos hablando de establecer esa comunicación. La comunicación de forma presencial tiene que darse en los primeros 2 minutos, ojo, y si es vía telefónica, en los primeros 5 segundos. Ahí se nos acorta la situación.